Muy buenas tardes, mi nombre es Jimmy Ospina Abella, estudiante de Ingeniería Ambiental y a continuación vamos a exponer los esquemas de ordenamiento territorial. Bueno, para comenzar vamos a hacer la definición del esquema de ordenamiento territorial o EOT. Según el decreto 1077 del 2015, en su artículo 222121, nos indica la definición, en donde nos dice que es un instrumento técnico normativo de planificación territorial aplicable a municipios con población inferior a 30.000 habitantes, cuyo propósito es orientar el desarrollo físico del territorio en el largo plazo, según la Ley 388 de 1997, en su artículo 9. En dicha ley se fundamenta y se establece que el ordenamiento territorial es un proceso orientado a regular el uso, la ocupación y transformación del suelo, en armonía con las condiciones ambientales, sociales y económicas del territorio. En este sentido, el EOT se entiende como una herramienta de gestión que define el modelo de ocupación territorial, integrando aspectos como la protección ambiental, la gestión del riesgo y el desarrollo sostenible del municipio. Es muy importante indicar que las determinantes ambientales son de nivel jerárquico nivel uno. Las determinantes relacionadas con la conservación y la protección del ambiente en los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales, la prevención, las amenazas, el riesgo de desastre, la gestión del cambio climático y la soberanía alimentaria. Bueno, dicho esto, podemos pasar al, a la diapositiva número 2, que nos indica los componentes del EOT. Como componente general, tenemos que en el decreto de 77, modificado por el decreto 1232/2020, en el EOT se estructuran seis componentes según el artículo 222.1213. El primer componente es el componente general. El componente general define la visión a largo plazo del territorio, incluyendo objetivos, estrategias y modelo de ocupación territorial, determinando la estructura ecológica principal, la clasificación del suelo como urbano, rural y de expansión, las áreas de protección ambiental, zonas en riesgo y sistemas estructurales, movilidad, servicios públicos y equipamiento. Bueno, esto es muy importante ya que el componente general nos define lo que es urbano, lo que es rural y lo que es urbano de expansión, ¿cierto? O sea, los tipos del uso del suelo. El segundo componente es el urbano, en el cual nos regula el uso, la ocupación, expansión del suelo, establecimiento de normas para el crecimiento ordenado de los centros poblados, normas urbanísticas, plan vial y sistemas de movilidad, localización de equipamientos colectivos, infraestructura de servicios públicos. Se puede decir que en el componente urbano es hasta donde tengamos el perímetro de servicios públicos. Sí, es muy importante, ya que si no a futuro se van a ver, digamos, unos conflictos por el uso de los servicios públicos domiciliarios. El componente rural, que es el tercero, orienta el manejo del uso del suelo, priorizando la protección ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales y las actividades productivas. En el componente rural encontramos las áreas de conservación y protección ambiental, zonas de producción agropecuaria, forestal y minera, identificación de amenazas y riesgos, y la infraestructura rural como las vías, servicios públicos y equipamientos básicos. El 4, los programas y proyectos. Bueno, se puede decir que esto es un complemento a los anteriores, ya que los programas y proyectos nos definen el tiempo, las prioridades de inversión, los proyectos estratégicos del municipio, entidades responsables, fuentes de financiamiento y cronogramas de ejecución a corto, mediano y largo plazo. Se me olvidaba que, según el decreto de 77, nos indica que a largo plazo serían 12 años. Instrumentos de gestión y financiación. Son los mecanismos jurídicos, administrativos y financieros que permiten la implementación y decisiones del EOT. Instrumentos de gestión del suelo, instrumentos de planificación y mecanismos de financiación. Pueden ser recursos propios, cofinanciación, alianzas. Y por último, el componente de cartografía de formulación. Es la representación gráfica oficial del EOT que integra y espacializa todos sus componentes.
Se debe cumplir estándares del IGAC y la infraestructura colombiana de datos espaciales. Representa la clasificación del suelo, áreas de protección, riesgo y sistemas estructurales. Y sirve como soporte técnico para la toma de decisiones. Bueno, acto seguido pasamos a lo que es el contenido del EOT. En el contenido del EOT podemos encontrar que es el conjunto de componentes que permite que el EOT funcione como un instrumento integral de planificación, articulando la visión territorial con su implementación bajo criterios de sostenibilidad ambiental, ordenamiento del suelo y gestión del riesgo, conforme lo establecido en la Ley 388 del 97 y el Decreto 77 del 2015. El contenido del IoT incluye un conjunto de instrumentos técnicos y normas y cartografía que permiten su implementación, ya sea diagnóstico territorial, documentos técnicos de soporte, normas urbanísticas y uso del suelo y cartografía oficial del territorio. Adicionalmente, incorpora elementos claves como la estructura ecológica principal, la gestión del riesgo, la gestión del riesgo y el cambio climático, aspectos fundamentales para garantizar la sostenibilidad ambiental. En el ámbito de aplicación del EOT, el EOT se aplica a municipios pequeños menor a 30.000 habitantes, como ya lo había dicho, siendo obligatorio como instrumento de planificación territorial en Colombia según la Ley 388 del 97. Su ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio municipal, tanto urbano como rural, las decisiones relacionadas con el uso del suelo, la localización de infraestructura y servicios públicos y la protección de áreas ambientalmente estratégicas y protegidas. Además, el EOT articula las políticas nacionales, departamentales y ambientales, integrando determinantes como las definidas por las corporaciones, lo que garantiza la coherencia en planificación y sostenibilidad. Entonces, los EOT deben integrar lo que son los PONCAS, deben integrar los PSMV o manejo de vertimientos, entre otros. Los requisitos técnicos. Para los requisitos técnicos tenemos que el EOT debe cumplir con requisitos establecidos en el 1076-2015, los cuales se destacan elaboración de cartografía, escala recomendada son 95.000 para suelo urbano, rural y unos 5.000 para suelo urbano, uso de información técnica actualizada, incorporación de las determinantes ambientales como la estructura ecológica principal y secundaria, el riesgo y el recurso hídrico, y desarrollos de soporte, diagnóstico y formulación. Además, se debe tener en cuenta la participación ciudadana. Como un requisito transversal del EOT se debe garantizar la participación ciudadana activa a la comunidad. Discúlpenme. Activa a la comunidad en su formulación, revisión y ajuste conforme a lo establecido en la Ley 388 del 92. Em, bueno, esto, esto también, la participación ciudadana es muy importante ya que realiza la socialización del diagnóstico y las propuestas del ordenamiento, espacios de concertación con actores sociales, institucionales y comunitarios, incorpora los aportes ciudadanos en la toma de decisiones territoriales y la participación ciudadana fortalece la legitimidad del instrumento y permite que el ordenamiento territorial responda a las necesidades reales de la población. Listo, y ya como último, podemos evidenciar unas conclusiones, en donde el EOT es una herramienta fundamental para la planificación territorial sostenible, integrando el desarrollo social con la protección ambiental y la gestión del riesgo. Su formulación se basa en la información técnica validada y en procesos de concertación institucional, con especial énfasis en la autoridad ambiental, ya que la autoridad ambiental, antes de realizar por acuerdo municipal, se debe, se debe hacer una revisión o un acuerdo por la autoridad ambiental. Eso está establecido en el decreto de 77, en donde podemos ver el paso a paso del PBOT o del EOT o del POT, según la población. Bueno, muchas gracias, muy amables.